Existe una verdad que casi nadie tiene el coraje de decir sobre el narcisista y va en contra de todo lo que te han enseñado hasta hoy. No es el enfrentamiento, no es la venganza, y mucho menos demostrar fuerza lo que hace que el narcisista te valore y sienta tu falta de verdad. Al contrario, cuanto más reaccionas, explicas o intentas probar algo, más poder entregas. Y aquí viene la parte que incomoda. El narcisista, sea hombre o mujer, no entra en colapso cuando lo atacas. Entra en colapso cuando dejas de jugar. Cuando cambias silenciosamente de posición, algo se rompe dentro del narcisismo. En este video vas a entender exactamente qué actitudes hacen que el control se vuelva polvo, por qué la indiferencia consciente duele más que cualquier palabra y cómo recuperar el poder emocional sin desgaste, sin drama y sin necesidad de explicarte. Si ya sentiste que cuanto más intentaste, peor se puso, tal vez el error nunca fue tuyo, sino la estrategia. Actitud 1. Dejas de reaccionar emocionalmente. El narcisista vive de la reacción, de eso se alimenta como quien necesita aire para respirar. Cuando hay explosión, drama, explicación larga o intento de justificarse, el narcisismo entiende que todavía está en control. Cada respuesta emocional funciona como una señal verde silenciosa diciendo, todavía me afecta. Con el tiempo, el narcisista aprende exactamente dónde apretar para provocar, desestabilizar y dominar la dinámica. Pero el juego comienza a cambiar en el instante en que esa reacción desaparece. Ya no hay escenario, ya no hay espectáculo, ya no hay combustible emocional disponible. Cuando no existe explosión ni defensa, algo se rompe dentro de la estructura del narcisismo. El narcisista espera intensidad, no neutralidad. Espera emoción descontrolada, no postura firme. La frialdad emocional verdadera, no aquella forzada, crea un extrañamiento inmediato. Es como hablar alto esperando eco y notar que la sala quedó muda. Esa ausencia de respuesta genera confusión, duda y una sensación clara de pérdida de poder. El narcisismo necesita de espejos emocionales para sentirse existente. En la práctica, esto aparece en situaciones simples del día a día. Una provocación que antes generaba discusión, ahora encuentra apenas una respuesta corta o ninguna respuesta. Un intento de culpar o invertir la situación no encuentra más defensa apasionada. No discutes, no explicas, no intentas probar nada, simplemente sigues. Este comportamiento comunica madurez emocional sin necesidad de decir una sola palabra. El estoicismo entra en escena de forma natural, no como frialdad, sino como autocontrol consciente. Este tipo de postura no se trata de castigar al otro, se trata de proteger la propia estabilidad. Cuando dejas de reaccionar, recuperas espacio interno, claridad mental y fuerza emocional. El narcisismo entra en cortocircuito porque depende de tu reacción para sentirse validado. Sin esa respuesta, surge un silencio incómodo que él no sabe administrar. Es en ese silencio que comienza a nacer la valorización tardía. Actitud 2. Mantienes distancia sin anunciar. El narcisista no reacciona bien a los anuncios, amenazas o discursos de despedida. Cuando avisas que te vas a alejar, él se anticipa, manipula o crea drama para retomar el control. La distancia que realmente afecta no hace ruido, no pide atención y no exige validación. Ella ocurre en el silencio de las actitudes consistentes. Simplemente dejas de estar disponible como antes, sin explicaciones largas o avisos solemnes. Esa ausencia práctica confunde porque escapa completamente del guión esperado. El narcisismo pierde la capacidad de predecir tus movimientos. No es la desaparición teatral la que incomoda, es la retirada gradual y firme. Respondes menos, te involucras menos, te expones menos, no hay pelea, no hay enfrentamiento, apenas un cambio claro de presencia. El narcisista siente algo extraño, como si el suelo se estuviera moviendo sin aviso. Intenta medir la distancia,
pero no encuentra referencia. La falta de previsibilidad genera inseguridad y la inseguridad activa el miedo a la pérdida. En este punto el control comienza a fallar de forma silenciosa. El estoicismo aparece como postura, no como discurso. En la práctica, esto se traduce en elecciones simples del día a día. Ya no corres para responder mensajes, no te justificas por estar ocupado, no explicas por qué no puedes. Tu vida sigue con ritmo propio, y eso comunica autonomía emocional. El narcisista percibe que ya no puede acceder a ti cuando quiere. Esa ausencia consistente crea un vacío que él no sabe llenar. A diferencia del conflicto que él domina bien, el alejamiento tranquilo lo desorienta. El narcisismo necesita proximidad para controlar, y tú sales de ese alcance. Esa distancia no es castigo, es reposicionamiento interno. Cuando te alejas sin anunciar, retomas el centro de tu propia vida. El narcisista comienza a sentir tu falta no porque pediste atención, sino porque ella dejó de estar garantizada. La ausencia silenciosa pesa más que cualquier palabra dicha en el calor de la emoción. Aquí nace una sensación incómoda de pérdida real. No hay drama para explotar, no hay discurso para distorsionar. Solo queda la constatación de que ya no estás ahí como antes. Actitud 3. Dejas de explicarte. El narcisista adora las explicaciones porque ellas crean una jerarquía invisible. Quien se explica demasiado termina asumiendo, incluso sin darse cuenta, una posición inferior. Cada justificación se vuelve materia prima para distorsión, duda y superioridad moral. En el narcisismo explicar no aclara, solo alimenta el juego. Cuando sientes la necesidad constante de explicarte, el control ya no es más tuyo. Pero cuando esa explicación desaparece, algo cambia de lugar. El silencio comienza a comunicar fuerza, no debilidad. Dejar de explicarte no es ser grosero, es ser firme. No entras en largos argumentos, no intentas convencer, no buscas aprobación. El narcisista extraña porque estaba acostumbrado a verte esforzándote para ser entendido. Sin justificaciones, él pierde el hilo de la manipulación. No hay frase fuera de contexto para usar después. No hay brecha emocional para explotar. La autonomía comienza a hacerse visible en las pequeñas respuestas cortas, y esto activa una inseguridad profunda dentro del narcisismo. En el día a día, esto aparece de forma muy práctica. Dices, no puedo, sin explicar el porqué. Terminas una conversación sin justificar tu límite. Cambias de idea sin sentirte culpable por eso. Para una persona emocionalmente sana, esto es normal. Para el narcisista, esto es una amenaza directa al control. Él siente que perdió acceso a tu lógica interna, y cuando ya no puede entender tus motivos, comienza a temer su propia irrelevancia. Este comportamiento activa algo poderoso, el miedo a la pérdida. El narcisismo necesita sentir que todavía tiene espacio para influenciar. Cuando dejas de explicarte, ese espacio se cierra. El silencio pasa a hablar por ti y habla con autoridad. No hay ataque, no hay enfrentamiento, apenas un cambio de postura. El estoicismo se manifiesta como claridad interna y economía emocional. Y cuanto menos explicas, más el narcisista percibe que algo esencial está escapando. Actitud 4. Vives bien sin probar nada. Nada incomoda más al narcisista que ver a alguien viviendo bien sin necesidad de anunciarlo al mundo. La felicidad silenciosa es un tipo de libertad que el narcisismo no sabe administrar. Cuando no intentas mostrar, justificar o provocar envidia, el otro comienza a imaginar todo. El narcisista observa de lejos y crea historias en su propia cabeza. Esa curiosidad crece porque no hay información suficiente para controlar. Cuanto menos explicas, más él supone. Y la suposición, para el narcisismo, se vuelve obsesión. Vivir bien sin probar nada es un cambio interno antes de ser externo. No publicas para provocar, no hablas para competir, no usas tu propia vida como argumento.
Tu bienestar deja de ser una respuesta y pasa a ser un estado natural. El narcisista percibe que ya no eres el centro de su narrativa. Esto hiere el ego de forma profunda, porque él pierde la sensación de importancia. No hay enfrentamiento, pero hay desplazamiento. Y ser desplazado del centro es insoportable para el narcisismo. En el día a día, esto se manifiesta en actitudes simples y discretas. Ríes más, duermes mejor, te involucras en proyectos que tienen sentido para ti. No hay necesidad de dar satisfacción emocional. Cuando el narcisista intenta sacar conversación o provocar reacción, encuentra a alguien entero, no a alguien carente de validación. Esta postura comunica madurez emocional sin palabras. El estoicismo aparece como tranquilidad estable, no como indiferencia forzada, y esa estabilidad crea un contraste difícil de ignorar. La curiosidad del narcisista comienza a transformarse en inquietud. Intenta entender por qué pareces más ligero, más seguro, más distante emocionalmente. Como no encuentra respuestas, comienza a fantasear escenarios. La ausencia de necesidad de probar algo desmonta el juego comparativo. No compites, y quien no compite, no pierde. En este punto, el narcisista comienza a sentir algo nuevo e incómodo. No es rabia, es la sensación de estar quedándose atrás. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, vale un punto importante. Entender el narcisismo ayuda, pero no basta para romper el ciclo solo. Por eso, necesitas conocer el ebook que está indicado aquí. Es un libro virtual, lo recibes ahora mismo en el celular y en el correo electrónico, simple y directo. En él explico paso a paso cómo salir de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Todavía viene con 2 materiales que complementan todo, uno sobre el lenguaje del narcisista y otro para reconstruir tu autoconfianza. El enlace está en el primer comentario fijado, y si este contenido te ayuda, sigue el canal para continuar aprendiendo. Actitud 5. Estableces límites sin discusión. El narcisista prueba límites todo el tiempo porque cree que todo puede ser negociado. Cuando el límite viene acompañado de explicación larga, él entiende que todavía hay espacio para doblar, convencer o desgastar. Pero el límite firme, corto y sin justificación cambia completamente la dinámica. No hay debate, no hay argumento, no hay escenario. Es un no simple, directo y definitivo. Esto rompe la expectativa de enfrentamiento y saca al narcisismo del lugar cómodo. Por primera vez, él encuentra una pared que no cede. Establecer límites sin discusión no es agresividad, es claridad. No levantas la voz, no amenazas, no dramatizas. Simplemente comunicas lo que aceptas y lo que no aceptas y sigues adelante. El narcisista extraña porque estaba acostumbrado a negociar cada regla. Sin debate, él pierde la oportunidad de invertir papeles o crear culpa. La firmeza tranquila desarma cualquier intento de manipulación. El estoicismo se manifiesta aquí como autocontrol y respeto propio. Y el respeto propio es algo que el narcisismo reconoce, incluso contra su voluntad. En el día a día, esto aparece en situaciones bien concretas. Terminas una conversación cuando el tono cambia. Rechazas un pedido sin explicar motivos personales. No toleras la falta de respeto disfrazada de broma. Estas actitudes simples comunican que existe un límite interno sólido. El narcisista percibe que atravesar esa línea tiene consecuencias reales. No hay explosión emocional, apenas alejamiento. Y esa previsibilidad firme genera algo inesperado, contención. Es en este punto que nace la valorización tardía. El narcisista respeta aquello que no puede doblar. Cuando percibe que no discutes límites, pasa a medirlos con más cuidado. No por empatía, sino por autopreservación. La claridad firme crea una nueva jerarquía emocional. Dejas de ser territorio fácil y pasas a ser alguien que exige respeto.
y aunque él nunca lo admita, algo cambia en la forma como pasa a verte. Actitud 6. No disputas poder. El narcisista vive en constante disputa de poder, incluso cuando la situación parece simple. Todo se vuelve comparación. ¿Quién tiene razón? ¿Quién vence? ¿Quién domina la narrativa? Cuando entras en ese juego, incluso con buenas intenciones, ya aceptaste sus reglas. Pero en el momento en que te niegas a disputar, algo inesperado ocurre. Quien no entra en el juego simplemente no pierde. La ausencia de rivalidad desmonta la lógica del narcisismo. Sin adversario, el ego queda sin función. No disputar poder no es ceder, es elegir otro nivel de conciencia. No necesitas probar fuerza a quien vive de disputa. El narcisista espera resistencia para sentirse grande. Cuando no la encuentra, se siente pequeño. El intento de provocar enfrentamiento encuentra apenas neutralidad y claridad. Esto genera incomodidad, porque el narcisismo no sabe existir fuera de la competencia. El estoicismo aparece como postura madura, no como huida, y esa madurez crea un vacío difícil de llenar. En la práctica, esto se revela en actitudes muy concretas. No corriges cada provocación, no rebates cada ironía, no respondes a cada ataque velado. Eliges tus batallas, y muchas de ellas simplemente no valen la pena. Esa elección comunica seguridad interna. El narcisista percibe que ya no puede arrastrarte al ring emocional. Sin disputa no hay victoria, y sin victoria el ego comienza a marchitarse. La indiferencia consciente es el golpe que el narcisismo menos espera. No es desprecio, es autonomía emocional. No reaccionas porque no necesitas. El narcisista siente que perdió importancia en tu vida. Y perder importancia es más doloroso que perder una discusión. Aquí, el poder cambia de lugar sin anuncio. No hay pelea, no hay escena, apenas un cambio silencioso de dinámica. Y esto pesa más que cualquier enfrentamiento directo. Actitud 7. Te vuelves emocionalmente inaccesible. Volverse emocionalmente inaccesible no tiene nada que ver con frialdad artificial o jueguito. Es madurez emocional aplicada en el día a día. El narcisista se acostumbra a tener acceso fácil a tus emociones, a tus dudas, a tus miedos. Cuando ese acceso se cierra, él siente como si una puerta hubiera sido trancada por dentro. Ya no hay lectura fácil, ya no hay previsibilidad emocional. Esa inaccesibilidad no es rechazo explícito, es autonomía silenciosa. Y el narcisismo no sabe lidiar con eso. Cuando dejas de compartir todo, de reaccionar a cada estímulo y de exponerte emocionalmente, el control se rompe. El narcisista intenta acercarse de la forma antigua y percibe que ya no funciona. Las conversaciones quedan superficiales, los intentos de provocación no encuentran eco. Estás presente, pero no disponible emocionalmente. Esto genera frustración, porque el vínculo dejó de ser una vía abierta. El estoicismo aparece aquí como equilibrio interno, no como distanciamiento frío. Y ese equilibrio crea una barrera invisible. En el día a día, esto se manifiesta de forma muy práctica. No entras en conversaciones profundas sin confianza. No explicas sentimientos a quien ya usó eso en tu contra. Escuchas más de lo que hablas, observas más de lo que reaccionas. Esta postura comunica que tu mundo interno ahora está protegido. El narcisista percibe que perdió acceso a algo valioso. Sin ese acceso, él ya no puede manipular emociones, y cuando la manipulación falla, surge el vacío. Esa pérdida de acceso genera falta, aunque él no lo admita. El narcisismo siente ausencia cuando ya no puede atravesar tus defensas emocionales. No es nostalgia romántica, es sensación de exclusión. Te vuelves alguien fuera de su alcance emocional. Y esto duele porque revela un límite que no puede ser roto. Aquí, la valorización comienza a tomar forma, no porque lo pediste, sino porque te cerraste en el lugar correcto.
Actitud 8. Sigues adelante de verdad. Seguir adelante de verdad no tiene nada que ver con recados indirectos o intentos de provocar reacción. Es un movimiento interno que se refleja naturalmente hacia afuera. Cuando sigues sin mirar atrás, sin esperar retorno y sin mantener puentes emocionales abiertos, el narcisista percibe algo definitivo. Ya no hay señales confusas, ya no hay disponibilidad escondida. El narcisismo entiende cuando el ciclo realmente se cierra, y ese entendimiento viene acompañado de pérdida. No esperar retorno es el punto más difícil para quien pasó por esa dinámica. El narcisista siempre apostó que te quedarías cerca, incluso herido. Cuando eso no ocurre, la referencia se pierde. No respondes para probar, no observas para medir impacto, no ajustas comportamiento para ser visto. Tu energía está en otro lugar. El estoicismo se manifiesta como aceptación madura de la realidad, y esa aceptación desmonta cualquier intento tardío de control. En el día a día, esto se traduce en decisiones claras. Construyes nuevos hábitos, nuevas rutinas y nuevas prioridades. No hay nostalgia alimentada ni curiosidad vigilando el pasado. El narcisista intenta entender por qué ya no reaccionas ni siquiera a la ausencia. Esto genera un choque silencioso porque la indiferencia ahora es real. No es estrategia, es consecuencia, y cuando ya no hay vínculo emocional, el poder desaparece por completo. Es exactamente en este punto que el narcisista entiende que perdió, no porque lo dijiste, sino porque seguiste. La valorización aparece demasiado tarde, cuando ya no hay espacio para retorno. Mientras el narcisismo entra en conflicto interno, tú experimentas algo nuevo. Claridad, ligereza y libertad emocional. El ciclo se cierra sin drama, sin enfrentamiento y sin ruido. Y quien sigue adelante de verdad no necesita mirar atrás para confirmar. Si todo esto que escuchaste hasta aquí tuvo sentido, comenta ahora: yo elijo mi paz, porque solo quien está realmente comprometido con su propia sanación va a entender la importancia de este paso. Sé que lidiar con el narcisismo cansa, confunde y duele de una forma silenciosa, de esas que nadie ve, pero tú sientes todos los días. Y aunque entiendas lo que ocurre, todavía existe una fragilidad ahí dentro que necesita ser cuidada con profundidad, no con frases hechas o fuerza fingida. Por eso, si quieres dejar de repetir este ciclo de una vez por todas, necesitas leer el ebook principal, que está indicado aquí en el video. No es un contenido motivacional superficial, es una guía clara, directa y humana para desmontar la manipulación, recuperar el control emocional y reconstruir tu fuerza desde adentro hacia afuera. Junto con él, existen dos materiales que completan este proceso de forma muy práctica. Uno te ayuda a entender el lenguaje del narcisista, aquellas frases y comportamientos que confunden, culpan y drenan tu energía sin que te des cuenta. El otro trabaja la autoconfianza y la reconstrucción emocional, porque no basta con salir de la relación, es necesario fortalecerse para no caer de nuevo en el mismo patrón. El acceso es simple, es un libro virtual. Lo recibes directo en tu celular y también en tu correo electrónico. Sin complicación, sin espera, todo inmediato. El enlace está en el primer comentario fijado justo debajo de este video. Y si este contenido te está ayudando a ver con más claridad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar aprendiendo y fortaleciéndote con cada video. Aquí no estás solo o sola en este proceso. Existe camino, existe salida y existe vida después del narcisismo. Hasta el próximo video.